Buenos días, vamos a abordar un nuevo tema dentro del curso de Ética y Valores 2 para el grupo 2080. Les saludo y espero que todos se encuentren bien. La próxima semana, Dios mediante, el día jueves estaremos aplicando el examen parcial. El examen lo vamos a tomar como la mitad del trabajo y todos los ejercicios que hemos estado dejando en clase vamos a, a valorarlos en otro 50% para que ustedes tengan la calificación completa. Nuestro tema es manipulación genética y transgénicos. Hemos estado analizando otros temas ya anteriormente relacionados con la bioética. ¿Qué es la manipulación genética? Pues es una técnica. Consiste en tomar de la célula precisamente la información genética e introducir cambios dentro del genoma o en las moléculas de ADN que precisamente tomados de otros organismos los insertamos a un organismo para producir una modificación sustancial. Esa modificación nos permite reproducir esa, 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 ese organismo de una manera distinta a través de la clonación, a través de la fecundación in vitro y a través de otras técnicas, pero eso es lo que llamamos nosotros manipulación genética o también ingeniería genética. Esta ingeniería se expresa de manera principalmente en los transgénicos. Un transgénico es un organismo vivo que ha sido modificado a partir de la ingeniería genética, introduciéndole genes de otras especies. Tenemos aquí dos referencias de donde ustedes pueden consultar, pero también pueden consultar de, de otras fuentes. Es necesario que ustedes tomen nota y realicen sus apuntes porque al final van a hacer un cuestionario eh, en base a una lectura que les voy a dejar en esta misma clase. Muy bien. Entonces, la ingeniería genética es algo maravilloso porque la tecnología se ha desarrollado tanto a partir de descifrar el genoma humano con el descifrar el genoma de muchas especies animales y vegetales. Pero como tiene cosas a favor, también tiene cosas en contra. Por ejemplo, han salido muchas personas en algunos países a manifestarse contra compañías de alimentos como Monsanto porque la acusan de producir organismos genéticamente modificados sin saber cuáles son los efectos que puede producir en una persona. Efectos que pueden ser negativos o efectos que pueden ser positivos. Bueno, de eso precisamente es de lo que vamos a hablar. Primeramente, analizamos las posibles ventajas. Hay muchas. Yo creo que ustedes pueden encontrar algunas más o complementar el apunte que yo les tengo aquí a continuación. En la gráfica tenemos, por ejemplo, su uso en la modificación del genoma humano, en las plantas, en los animales. Muy bien. ¿Qué es lo que pudiera resultar? Se dice que en el futuro las medicinas ya no van a ser generales o un medicamento para todas las personas, porque hay algunas enfermedades que tienen un origen que afecta exclusivamente a una persona. Luego entonces es posible también en un laboratorio, a partir de tomar muestras del ADN de esa persona, modificar genéticamente sus células y luego trasplantarlas para curar determinada enfermedad. Eso ya se hace con algunas enfermedades. Se toman células madres, muchas de estas células madres son guardadas desde el momento en que nace una persona para después multiplicarlas o reproducirlas en un laboratorio y realizar alguna
algunas prácticas como por ejemplo injertos. Estos injertos que son casi siempre de la misma persona o de las células madres de alguna persona permiten regenerar algunos órganos y algunos tejidos o sanarlos de algunas enfermedades. Genéticamente se sigue estudiando. El médico de la mano de los que estudian la genética realiza alguna experimentación para lograr esto, medicamentos diseñados para cada persona y para cada tipo de enfermedad. Esto nos recuerda mucho, por ejemplo, la leucemia, una enfermedad o un tipo de cáncer que se adquiere de una manera principalmente hereditaria, aunque también las personas que se ven afectadas por radiaciones pueden llegar a padecerla, pero en la antigüedad se hicieron estudios de familias reales que tenían su árbol genealógico bien documentado, que heredaban la enfermedad o incluso casos en que los estudiaban no se explicaban por qué una de las personas tenía la enfermedad y el otro no la tenía o saltaba hasta los nietos. Bueno, todos ustedes saben que fue Gregorio Mendel el que empezó a estudiar los factores de la herencia y a partir de su estudio realizado en chícharos, podemos nosotros también replicarlo en rasgos genéticos de las personas, pero ahora con mucho más acierto, porque podemos descifrar la secuencia genética del ser humano y fabricar alimentos como para estos casos, que se transmite una enfermedad de padres a hijos o a descendientes. También podemos usarla para elaborar vacunas en el futuro, como el desarrollo que se está realizando actualmente de la vacuna contra el virus del COVID-19 o bacterias que son muy difíciles de erradicar. En este caso, los virus y las bacterias, por ser organismos también simples, pero que poseen algunos elementos básicos en su estructura, pueden ser modificados. Y esto podría llevar en su desarrollo a elaborar posibles vacunas. El aumento de producción de alimentos. Una preocupación en todo el mundo es qué va a pasar con la sobrepoblación. Ellos llaman sobrepoblación, aunque nosotros sabemos que el mundo produce suficientes alimentos y suficientes bienes para la humanidad. Lo que ocurre no es que haya muchas personas, sino que se encuentran mal distribuidos. Hay personas o instituciones o países que tienen una gran producción para ellos que son muy pocos, mientras que hay países y hay grupos de personas, millones de personas que no pueden o no tienen acceso a esos alimentos, aunque ellos mismos sean quienes los cultiven. Y entonces, la cuestión aquí está en la distribución de la riqueza, pero vamos a suponer que la ingeniería genética pueda modificar ciertos alimentos, plantas, semillas, para que estos tengan más resistencia a factores como la sequía, cuando se presente la falta o carencia de agua y que sea muy poca para conseguir esos alimentos, que tengan más carne, por ejemplo, en el caso de los animales para consumo humano, o que presenten características en las cuales su producción aumente y tenga un rendimiento mucho más grande. Bueno, esto sería una de las ventajas de la ingeniería genética. Por último, hay algunas características genéticas en el ser humano que todo mundo sueña con modificar. Y entonces, aquella niña que nació ya con un tipo de nariz respingada ya no necesitaría recurrir al cirujano plástico en el futuro o someterse a operaciones que son posiblemente riesgosas o que son muy costosas. Puede ser que en algunas clínicas de fertilidad, por ejemplo aquí en Guadalajara,
se presenta ya las personas y mediante la ingeniería genética se les ofrezca determinar ya desde su selección qué sexo desean para el bebé, qué características de color de ojos, qué características físicas y demás. Ojo, esto también representa peligros y desventajas. Las mismas ventajas se transforman en desventajas, que son las que vemos a continuación. Primera que señalo y porque es la más actual, son los accidentes o fugas de experimentos no controlados que se salen de los laboratorios. Es cierto que hay investigación de carácter militar para transformar eh, alimentos, para transformar animales. Estos experimentos se están realizando en muchas partes del mundo y se dice, hoy leíamos la nota, la pueden ustedes buscar en el periódico, un científico francés ganador del premio Nobel está afirmando precisamente que el COVID-19 tuvo su origen en una fuga de un laboratorio que experimentaba con un virus que era el virus del coronavirus, con una modificación genética que eran de enfermedades como el virus de inmunodeficiencia o el VIH, y que juntos se escaparon de ese laboratorio. Se sabe también que en el mercado de Wuhan o Wuhan no existía, de ahí no salió el paciente cero o el primer transmisor de la enfermedad. Luego entonces hay muchas cosas que todavía no tienen explicación y que siguen siendo hipótesis, pero por el carácter de este científico, premio Nobel o Nobel de hace tiempo en investigaciones de tipo biológico, pues tiene firmeza y conocimiento como para decir esto no es algo natural, sino un accidente o algo provocado. No sabemos todavía, el tiempo lo dirá, con la historia lo vamos a saber muy posiblemente. Un peligro más es la eugenesia. Eugenesia es precisamente buen nacimiento. Es una técnica que busca que las personas que nacen sean todas ellas sin defectos o enfermedades de carácter médico. La eugenesia fue una idea que ha existido en toda la humanidad. Ya, por ejemplo, genios de la humanidad, pero que también en su ambiente no nos podemos explicar de otro modo, pedían que en un estado político se deshicieran de todas las personas que tuvieran enfermedades o fueran una carga social. Bueno, esto pudiera llegar a presentarse en los hospitales, en las clínicas o en los lugares donde habrá nacimientos de personas. Selección de los que tienen las mejores características y también eliminación de los que tienen imperfecciones. Pero la pregunta aquí es muy importante. ¿Y quién de nosotros no tiene alguna imperfección? Porque si todos nosotros tuviéramos solamente perfecciones, entonces nos encontraríamos ante los demás sin características de mofa, de burla, cosas en las cuales los demás se fijan y que nosotros deseamos desaparecer a veces en nuestra persona. Pero eso no nos hace menos seres humanos. La imperfección es precisamente la característica básica del ser humano. En Dios está la perfección. Solamente Él es perfecto. En los seres humanos todos hay imperfecciones y algunos viven, por ejemplo, en miseria, otros en pobreza, algunos no tienen la altura o estatura que quisieran tener o el color de su piel y sin embargo no es lo que los define como seres humanos. La desaparición de especies en su estado natural es otra característica. Los seres orgánicos han transmitido su herencia, ciertamente que ha sido modificada por la misma combinación
que ha hecho el ser humano aún antes de la ingeniería genética. Sabemos que Gregorio Mendel hacía sus investigaciones en chícharos y que después la herencia fue determinante para escoger nuevas especies o especies más resistentes de vegetales y animales. Pero muchas personas han salido a manifestarse porque creen que modificando genéticamente una especie puede llegar el momento en que ésta ya no se reproduzca. De esa manera, por ejemplo, la semilla que se vende mejorada genéticamente para cultivos no, no es usada nuevamente en los frutos para resiembra, sino que se tiene que comprar nueva semilla. Algunos de los órganos o organismos que nacen mediante ingeniería genética son estériles y no se reproducen más adelante. Una, un riesgo más es el uso de seres humanos que lo son desde el momento en que son embriones y desde el momento de la fecundación, ya lo vimos, pero experimentalmente. Muchos de ellos se han utilizado ya en laboratorios, sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra, en que la ley permite la utilización de esos embriones crioconservados y que se mantienen congelados en los laboratorios de fertilización para experimentación. Pero son seres humanos. Recuérdese que experimentar en seres humanos está prohibido por las leyes internacionales, porque se requiere varias cosas. Primero, que existe un beneficio en esa experimentación y no solamente un juego para saber qué obtengo y qué no obtengo. Desgraciadamente ya hay científicos que quieren producir quimeras, es decir, seres que ni son humanos ni son animales, pero son combinaciones de ambos, que no están comprobadas publicitariamente porque se sabe que incurrirían en sanciones y en cárcel esos científicos, pero que muchos lo han manifestado. Yo prefiero, dicen, experimentar en seres humanos que experimentar en ratones o en cobayas. Recordamos entonces los principios bioéticos respecto a la ingeniería genética. Primera, las técnicas ni son buenas ni son malas. Es el fin con que se utiliza la técnica lo que la hace buena y lo que la hace mala. Por ejemplo, la computación en este momento es una tecnología que nos permite acercarnos y dejar estas clases para después para que ustedes puedan consultarlas. La finalidad es que ustedes aprendan, es buena, pero también pueden utilizar ustedes el Internet y otras cosas para hacer daño a los demás, ya lo hemos visto en otras clases. Por otro lado, el fin no justifica los medios. La finalidad es la intención que tiene la persona, que a veces puede ser buena, pero no es bueno el medio que está utilizando. Recuérdese el caso de Robin Hood. Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres. A lo mejor alguna persona asesina a los maleantes para que no existan delincuentes dentro de una sociedad. Pero el medio que está utilizando, el crimen, es un fin injustificable o un medio injustificable, aunque su intención sea muy buena. También un detalle que quiero señalar. Cuando la técnica no estaba tan avanzada, pues la mayor parte de la gente decía, bueno, no hay que hacerlo, no debemos hacerlo. Con la respuesta, bueno, no lo haces porque no es posible. Hoy es posible hacer muchas cosas y por lo tanto ya no entran tantas personas en la pregunta si lo debo hacer o no, porque existe la posibilidad de hacerlo. Recordando en esto un principio, no todo lo que es técnicamente posible es éticamente correcto. Así, por ejemplo, hay técnicas que nos posibilitan muchas cosas. Por ejemplo, exterminar a la mitad de la raza humana si a través de bomba atómica y demás, pero éticamente no es correcto hacerlo.
Un principio más que debemos aplicar en el caso de la ingeniería, la duda. En caso de duda, mejor es no actuar. Es decir, no sé si lo que se va a producir es algo bueno o si va a tener resultados malos. Existe una duda. Yo les he dicho que cuando hay una duda, las personas no deben de actuar. Lo primero que tienen que hacer es preguntar al experto. Y después de preguntar al experto, sacar una conclusión y decidirse a hacer o no hacer. Por ello, es mejor no actuar en caso de dudas. Y los otros principios debe hacerse el bien y evitarse el mal. No debo de hacer una experimentación que perjudique a otros seres humanos como son los que estoy experimentando, aunque vaya a ser en beneficio de muchos más. Se debe evitar el mal. Estos son los 4 principios que ya hemos visto en clases anteriores. Tenemos a continuación